Hola a todos y todas, mi nombre es Genia Agredo, capacitadora del proyecto de educación para la sostenibilidad en las Islas Galápagos y el día de hoy quiero que me acompañen a revisar la ficha 3 de la costa para ver qué oportunidades encontramos para conectar con educación para la sostenibilidad. ¿Ok? Entonces tengo mi ficha aquí de quinto séptimo, la ficha de la semana 3 como les había dicho y vamos a ir bajando y voy a ir aquí a la parte principal donde explica cómo es como un resumen de la ficha, ¿cierto? Entonces, los niños en este proyecto van a hacer un televisor, van a construir un televisor y van a diseñar la programación que pasaría en la televisión en esa semana, ¿cierto? Entonces, vi en algún lado, aquí está, que ellos tienen que producir los segmentos de información, entretenimiento y opinión para proyectarlos en la televisión que van a crear. Entonces aquí sería chévere que varios de los temas que tuvieran que trabajar en los segmentos de información fueran acerca de temas de sostenibilidad en las Islas Galápagos, ¿cierto? Entonces, tal vez uno de los segmentos pueda informar acerca de las especies invasoras, acerca del uso de plásticos. Entonces, esta sería una muy buena oportunidad para integrar los temas de sostenibilidad en esta ficha. Es importante que le recordemos a los padres de familia y a los estudiantes que debemos ir guardando todo lo que vayan trabajando en casa en su portafolio. ¿Okay? Entonces, siempre recordarles sobre esto, así ya se los haya dicho una vez, sígaselos recordando todas las semanas. ¿Okay? Las personas tienen muchas cosas en la cabeza y se les olvida. Entonces, ya habíamos hablado del proyecto y esto es un proyecto donde se puede integrar sostenibilidad bastante bien. Entonces aquí están las actividades y principalmente lo que explica al comienzo es acerca del televisor, cómo hacerlo, la forma del televisor y aquí viene algo interesante y es acerca de calcular el perímetro, ¿cierto? Entonces aquí profes de matemáticas, importantísimo mostrarle a los estudiantes cómo calcular el perímetro. Yo haría un video corto donde a través de un problema matemáticas les explicara a los estudiantes los pasos de cómo calcular el perímetro de un polígono que supongo que es lo que en este caso ellos deben hacer. ¿Ya? Entonces es una buena manera de enriquecer y agregar una mini lección en la ficha. Sigo buscando y aquí en el paso 2 entonces tienen que dividir, ver cómo en la televisión las cosas están divididas por segmentos y lo que les decía, ahí se puede, uno de los segmentos, aunque sea uno, puede estar enfocado en temas de educación para la sostenibilidad. Al principio habla acerca del COVID, uno de los segmentos tiene que ser sobre el COVID, entonces están las actividades que tienen que hacer. Y después mucho más adelante, hay un programa de opinión que ellos deben hacer, ¿cierto? Y les explica cómo es el programa de opinión y hay varios temas de los cuales ellos pueden escoger para hacer su programa de opinión. Entonces hay 4 textos y uno de los textos habla sobre las aguas limpias y el segundo texto habla sobre el cambio climático. Entonces me parece que esos son los 2 textos que podríamos usar para conectarlo con sostenibilidad y con las Islas Galápagos. Entonces con las aguas limpias podríamos investigar o tener conservaciones acerca del agua en Galápagos. ¿Cuánta agua hay? ¿De dónde viene el agua de Galápagos? ¿Hay agua potable en Galápagos? ¿Cómo se contamina el agua en Galápagos? ¿Por qué no hay agua potable en Galápagos? Entonces podemos hacer esas investigaciones ofreciéndoles textos extras, recursos extras, artículos extras o incluso los profes creando presentaciones de PPT o haciendo videos cortos o mandando artículos, mensajes de voz, o sea, diferentes maneras donde podamos darle a los estudiantes más información acerca del texto. Y siempre hablar acerca de cuál es mi responsabilidad entonces como ciudadano. Ya sé que esta problemática o este contexto existe, entonces ahora, ¿qué debo hacer yo como ciudadano? ¿Cierto? Siempre es importante llegar a eso, a cuál es mi responsabilidad ciudadana. Entonces, esta me parece que es buenísimo para conectar con el tema de Galápagos. Y después está el del calentamiento global. En el calentamiento global podemos hablar acerca del calentamiento de los océanos, del fenómeno del niño, cómo afecta esto a los pescadores y animales y una forma fácil para que los estudiantes entiendan el calentamiento global y cómo afecta es poniendo los casos de los cormoranes y los pingüinos, ¿okay? Cómo les afecta el calentamiento global a ellos y a sus fuentes de comida y que por eso es que se mueren o tienen problemas de reproducción o lo que sea, ¿cierto? Entonces ahí puede hacer como una combinación
con el profe de biología, ayudándonos a entender el profe de ciencias naturales en estos grados, ayudándonos a entender acerca del fenómeno del niño, cómo le afecta a los animales, y después el profe de sociales me puede ayudar analizando los afectos que tiene eso en la comunidad de Galápagos, y de ahí entonces podemos el profe de literatura apoyar con lecturas, con recursos para entender más acerca del calentamiento global o del cambio climático, ¿cierto? Y por último, siempre llegar a cuáles son mis acciones y responsabilidades como ciudadano, ¿cierto? De si hay este problema, ¿qué debo hacer yo como ciudadano? Y el cambio climático pues, es un tema bastante complicado, pero tal vez podríamos enfocarlo en la responsabilidad en el consumo, ¿cierto? En qué tanto estoy consumiendo, qué cosas estoy consumiendo y tener como tener ese consumo responsable, ¿okay? Entonces, estos son como los dos temas que me parecieron que tienen hay una muy buena oportunidad para conectarlo con educación para la sostenibilidad, y hacer esto para un segmento de televisión va a ser algo supremamente divertido y entretenido para los estudiantes. Entonces, esa es mi recomendación con esta ficha. Espero que si se les ocurre otras adaptaciones, por supuesto, son bienvenidas. Estas son solo sugerencias y recomendaciones. Okay, espero les haya gustado este video. Muchas gracias por su atención.